Hola a todos, soy Tricia Mesa y en esta ocasión vamos a platicar de esa escena que se ha vuelto icónica, proveniente de la última película de los Avengers, Infinity War. Esa escena que nos ha arrancado lágrimas, toneladas de lágrimas y nos ha dejado en shock. La escena en la que Peter Parker, Spider-Man, se lanza a los brazos de Tony Stark y se desintegra en cenizas ahí ante la mirada atónita de Tony Stark, Iron Man. Y ha sido fascinante ver cómo los directores de estas películas han llevado la interacción de los personajes más allá que una simple película de superhéroes en la que todos se golpean y vencen al malo. La interacción lleva a un contexto más profundo y el ejemplo claro es la relación que se ha desarrollado entre Tony Stark y Peter Parker. El caso de Peter Parker es el claro ejemplo del adolescente que está pasando por los problemas propios de la edad. Pero aparte de esto, Peter Parker es un niño genio. Recordemos que él es un genio de las ciencias, ha demostrado su aptitud hacia este campo de estudio, lo que lo convierte en un alumno con necesidades educativas especiales. En otras palabras, el sistema educativo no logra cubrir las necesidades de desarrollo de Peter. Lo vemos porque tiene problemas para poder desarrollarse, integrarse con los demás, acercarse a las muchachas. Incluso él es víctima de bullying, que es clásico de los niños que tienen este tipo de problemas. Luego, aparte de esto, hay que añadirle que es un superhéroe. Es un superhéroe y no es algo fácil de combatir con su vida. Y luego con esto aparte, él carga la culpa de la muerte de su amado tío Ben. Esto convierte a Peter en una persona sumamente vulnerable emocionalmente hablando. Entonces, la pérdida del tío Ben, Peter se queda sin figura paterna en su vida, de tal forma que cuando Tony Stark aparece en su vida y empieza a interaccionar con él, dándole oportunidades, motivándolo, dándose cuenta de las grandes oportunidades que tiene para desarrollar su potencial de genio, así como Tony lo fue, Peter empieza a desarrollar este apego hacia él. Tan solo podemos ver en esa escena en Spider-Man Homecoming, cuando están platicando en el auto y Tony le va a abrir la puerta para que baje del carro. Peter piensa que va a recibir un abrazo, cuando en realidad Tony pues nada más le va a abrir la puerta para que baje. Peter realmente piensa que está recibiendo un abrazo de Tony y Peter se emociona, realmente siente que ¡ay, es un abrazo! No nos hemos detenido a pensar que probablemente desde la muerte del tío Ben, Peter a lo mejor esta es la primera vez que recibe un abrazo estilo paternal. ¿Por qué es tan significativo esta situación de la figura paterna o de la relación padre-hijo que Tony Stark y Peter Parker parecen estar teniendo? ¿Por qué es tan importante? Vamos a preguntarnos eso. La figura paterna. Estudios recientes han demostrado que la presencia del padre en la familia es tan importante como lo es la presencia de la madre. Se solía creer que con que los hijos tuvieran nada más a la madre en su vida, ya con eso era suficiente. Pero no, está demostrado que la presencia del padre contribuye de manera contundente al desarrollo cognitivo, intelectual y emocional de los hijos y de las hijas, de ambos. Aunque a los hijos varones siempre representa el modelo masculino a seguir. Y esto es exactamente lo que está pasando entre Peter y Tony Stark. Al entender lo que significa la presencia de la figura paterna, podemos ahora ver la relevancia de esta relación Peter-Tony, porque Peter pues es el clásico muchacho, el adolescente, trata de cumplir las expectativas de Tony, no decepcionarlo, comete errores, recibe castigos, reprimendas, se le retiran los privilegios y Tony también a su vez lo alienta, lo motiva, le da oportunidades, lo protege. Le da oportunidad de actuar más allá de lo que como adolescente puede ser. Y también le retira los privilegios. Lo podemos ver en esa escena también en Spider-Man Homecoming, cuando Peter como que hace mal uso de la armadura de superhombre araña que le da. Tony Stark va y se la retira. Peter se queja y le dice, es lo que único que quiero es ser como tú. Y Tony le dice,
sí, quiero que seas mejor. Que no es realmente eso lo que un padre desea de un hijo, que sea la mejor versión de él. Bueno, pues toda esta interacción nos lleva a esta escena de Infinity War, en donde por fin Peter y Tony logran interaccionar, enfrentarse al malo, salvar a Doctor Strange, le regresa la armadura del superhombre araña, padrísima la armadura, lo nombra oficialmente Avenger, así estilo caballero de la mesa redonda o cuadrada. Así entonces, el momento cumbre del verdadero amor entre padre e hijo de estos dos personajes se da aquí, en esta escena. Thanos había chasqueado los dedos para así destruir a la mitad de la vida en el universo. Cuando le llega su turno a Peter, lo primero que piensa es en su amado señor Stark, a quien más ama. Así que se arroja a sus brazos, pero Peter se le deshace entre las manos. ¡Ah, Peter! Si tienes planeado llegar a ser padre, o ya lo eres, piensa en Peter Parker y en su amado señor Stark, porque tú serás el rol, el modelo que tus hijos van a seguir. Recuerda que tu presencia como padre es igual de importante que la presencia de su madre.